bendiga, hermanos, buenas noches, bienvenidos a este estudio bíblico hoy 25 de marzo. Damos gracias al Señor porque podemos estar juntos, conectados, adorando al Señor. Gracias por conectarte a través de Facebook o a través de YouTube. Te pedimos que nos ayudes compartiendo, que nos ayudes haciendo un comentario y dándonos un me gusta. Si tú has inscrito a la página de Facebook de Central Cabo, te pedimos que le des me gusta para que puedas estar al pendiente de todas las publicaciones que hacemos y de esta manera esta página puede ser un acompañante en tu crecimiento y tu peregrinar cristiano. Además de que si estás viéndonos fuera de Cabo San Lucas, tienes la oportunidad de sintonizar y ver nuestros servicios en línea los días domingos, donde puedes adorar al Señor desde cualquier parte del mundo donde tú estés y tengas una conexión a internet. Así es que damos gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos de estar conectados a través de esta transmisión. El día de hoy vamos a abordar ya el estudio bíblico número 16 y vamos a terminar de ver estas disciplinas espirituales que Jesús está mencionando en el Sermón del Monte. Y hoy vamos a hablar acerca de el ayuno cristiano, y para ello vamos a considerar el pasaje que encontramos en el libro de Mateo capítulo 6 versículos del 16 al 18. Y vamos a ver entonces la tercera buena obra que caracteriza al creyente. Ya vimos la dádiva cristiana, vimos el dar, ¿verdad? Vimos la oración y hoy nos enfocaremos solamente al ayuno. Para ello vamos a leer estos versículos que encontramos en la Escritura. Dice la palabra: cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que hace en secreto, dice Jesús, te recompensará. Notemos que estos tres aspectos que Jesús ha venido mencionando, la crítica es la misma: falsedad, hipocresía, motivación incorrecta. Los fariseos ayunaban 2 veces por semana. Ayunaban los días lunes y ayunaban los días jueves. Juan el Bautista y sus discípulos también ayunaban de forma más regular. Sin embargo, los discípulos de Jesús no lo hacían. Eso lo encontramos en Marcos 2:18. Lo que haría entonces Jesús aquí es que en estos pasajes es el primer momento o lugar donde enseña acerca que el ayuno es parte de la vida cristiana y cómo debe de ser nuestro ayuno, ¿verdad? Esperando que ayunáramos, que Jesús está esperando que también incluyamos dentro de nuestra práctica cristiana el ayuno. El libro de los Hechos y las epístolas del Nuevo Testamento también tienen varias referencias acerca del ayuno, por lo que el ayuno no es una práctica que debe caer en desuso entre los creyentes. Antes de avanzar, respondamos qué es el ayuno. Estrictamente el ayuno es la abstención total de alimentos, pero podemos clasificar los ayunos en ayunos parciales o en ayunos totales, por periodos cortos o algunos largos. Y precisamente de aquí viene la palabra a cómo nos referimos a la primera comida del día, el desayuno. Es decir, interrumpimos el ayuno que todos hacemos mientras estamos dormidos en la noche. Y entonces cortamos esa abstención de alimentos que nos hemos privado mientras estamos dormidos. El ayuno entonces, desde el punto de vista bíblico, tiene que ver en varias formas con la negación de uno mismo y con la autodisciplina. Un sinónimo de ayuno sería humillarnos delante de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo estaba profundamente afligido por el pecado, cuando había culpa y entonces lloraban, se arrepentían, ellos hacían una cosa: ellos ayunaban. Por ejemplo,
Nehemías, cuando reúne al pueblo, lo reúne y entonces ellos ayunan, se visten de cilicio y estando de pie confiesan los pecados al Señor. Otro ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento de un pueblo que ayuna es el pueblo de Nínive, quien arrepentido después de escuchar la predicación de Jonás, el rey proclama ayuno, y no solamente a las personas, también todos los animales también participaron en este ayuno, y ellos, las personas, se vistieron de cilicio. Daniel también, por ejemplo, el profeta Daniel buscó a Dios en oración y ruego, con ayuno, con cilicio y ceniza. Oró a Dios e hizo confesión de pecados por su pueblo. Y hay un listado más de ejemplos que tenemos en relación al ayuno en el Antiguo Testamento. Pero el ayuno no solamente es el resultado del arrepentimiento de pecados, sino que también expresamos a través de la práctica del ayuno una dependencia de Él por la misericordia presente y futura. Ayunar es un acto de humillación al Señor, pero también es alejarnos del alimento y de otras distracciones para buscar a Dios, por lo que la privación del alimento no será el único tipo de ayuno que podemos presentar. Entonces, veamos lo que hicieron algunos ejemplos de personajes bíblicos que también oran en otras circunstancias distintas a la confesión de pecados o el arrepentimiento. Moisés, por ejemplo, ayunó en el monte Sinaí e inmediatamente después de que fue renovado el pacto entre Dios y su pueblo. Josafat, viendo que los ejércitos de Moab y Amón avanzaban hacia él humilló su rostro y pregonó ayuno por todo Judá. La reina Esther, por ejemplo, antes de exponer su vida al acercarse al rey, instó a Mardoqueo a reunir a todos los judíos y ayunar por ella. Y ella, Esther, con sus doncellas, así hicieron lo mismo, ayunaron. Esdras también publicó ayuno antes de conducir a los desterrados de vuelta a Jerusalén para solicitar del Señor el camino derecho. Jesús mismo, ya en el Nuevo Testamento, ayunó inmediatamente antes de comenzar su ministerio. La iglesia de Antioquía, antes de enviar a Pablo y Bernabé a su primer viaje misionero, ¿qué creen que hicieron? La iglesia ayunó para conocer y distinguir la voluntad de Dios a sus vidas. Asimismo, la iglesia de Antioquía, antes de designar ancianos en cada nueva iglesia que se fundaban, ellos ayunaban. Hay asuntos en nuestra vida que requieren de oraciones especiales, y estas oraciones especiales pueden estar acompañadas de ofrecer a Dios ayuno. Pero ¿qué razones bíblicas hay para ayunar? ¿Sigue siendo el ayuno algo actual, algo vigente, algo que debemos de hacer? Vamos a tratar de responder esta pregunta. El hambre, por ejemplo, cuando hablamos de nuestra condición humana, física, el hambre es uno de nuestros apetitos humanos básicos. El comer, el alimentarnos. Sin embargo, la gula es uno de nuestros pecados humanos también muy básicos. Y el ayuno, cuando hablamos del ayuno, no es un castigo para nuestro cuerpo. No somos como para ofrecer un sacrificio de que estuviésemos ofreciendo a Dios, como tratando de convencer a Dios de algo, o de que si nuestro ayuno es más prolongado, Dios va a actuar a favor de nosotros por lo que estamos haciendo o lo que estamos ofreciendo. No es un intercambio, no es un trueque con Dios, sino más bien cuando ayunamos se trata de disciplinar nuestro cuerpo para que nos obedezca. Y el ayuno es una forma de aumentar nuestro dominio propio. Mientras estudiaba en el Seminario Bíblico Mexicano hace algunos años atrás, recuerdo en alguna enseñanza que el profesor David Villanueva, señor, nos hizo en relación a esto, y él mencionaba que había un personaje que se movía y que era como antagónico al ayuno, y él mencionaba al rey estómago, que el rey estómago debía de ser sometido
y de no reinar en nuestros cuerpos. Tal vez este rey estómago está ganando la batalla en muchos de nosotros cristianos, donde no, desde hace mucho tiempo, tal vez no hemos ofrecido a Dios un ayuno para tener autodisciplina y dominar nuestros cuerpos. Jesús entonces da por sentado que el ayuno sería una práctica cristiana, que va a estar dentro de las prácticas del cristiano. Pero su preocupación es que nos desviemos nuestra atención de lo que es genuinamente el ayuno, y entonces que el ayuno pudiéramos vestirlo de hipocresía, y entonces cambia completamente el sentido. Los fariseos ayunaban, decíamos hace un momento, pero al hacerlo, lo que ellos hacían es que ponían cara triste, demudaban su rostro, se descuidaban su higiene personal, se untaban ceniza en sus rostros para verse pálidos. ¿Para qué? Para que todos los que los vieran supieran que estaba ayunando. Y tal vez mientras andaban con su cara triste, larga, faltos de higiene personal, la gente los volteara, los mirara y les dijera: mira, está ayunando, qué espiritual. Pero recordemos que el ayuno no es para hacernos propaganda de nuestra disciplina espiritual. Se trata de disciplinarnos. No se trata de obtener una reputación mayor espiritual, sino se trata de expresar nuestra humildad delante de Dios y no delante de los hombres. Cuando leemos entonces estos versículos, es evidente que Jesús está contrastando dos clases de piedad. Por un lado la farisea, pero por otro lado la cristiana. La piedad farisea es una piedad ostentosa, motivada por la vanidad, y su recompensa es dada por los hombres. Pero la piedad cristiana es una piedad que es secreta, motivada por la humildad y recompensada por Dios. Quisiera terminar este estudio dando algunas recomendaciones prácticas sobre el ayuno, que nos van a ayudar a poder realmente cuando ayunemos estar conectados con el propósito que Dios quiere cuando tú y yo ofrezcamos a Él algún ayuno. Quiero decir en este sentido que si usted no ha ayunado en un buen tiempo o hace mucho que no practicas el ayuno de esta disciplina, la práctica de esta disciplina espiritual, obviamente no es recomendable comenzar con un ayuno de 40 días en un ayuno total o completo. Será entonces comenzar de menos a más, de manera paulatina. Y ahora, dado que el ayuno es la abstención de alimentos, algunos recomiendan que cuando vayamos a proponer un ayuno, tal vez de un día completo, si son 12 horas o 24 horas, una noche previa al comienzo de nuestro ayuno por la mañana, una noche previa a ese momento de iniciar el ayuno, comamos solamente una fruta fresca, cenemos una fruta fresca el día anterior de comenzar el ayuno. También se recomienda que si usted va a hacer un ayuno prolongado, deje de beber café o té previamente, algunos días antes, por aquella cuestión de que a algunas personas les da dolor de cabeza cuando no están tomando café o té. Recordemos que es un tiempo en el cual consagraremos nuestro tiempo, nos abstendremos de alimentos, pero en su lugar tendremos la oportunidad de orar, de ser más sensibles a Dios, de escuchar su voz y de someter nuestro cuerpo al Señor. Pero sin duda la preparación más importante que debemos hacer cuando ayunamos es la preparación de nuestro corazón, la preparación de nuestra mente. Por ello debemos de responder a algunas de las siguientes preguntas que quiero mencionarte cuando nos disponemos a ayunar. En primer lugar, respondamos: ¿estoy seguro que deseo ayunar, que el ayuno que quiero ofrecer proviene de Dios? ¿Será un ayuno natural, es decir, abstenernos completamente de alimentos y de agua? ¿O será un ayuno parcial, dejar algunos alimentos fuera y solamente concentrarnos en abstenernos de otro tipo de alimentos? La segunda pregunta: ¿son correctas mis motivaciones a ayunar? ¿Quiero impresionar a alguien con mi ayuno?
preguntas que debemos de responder. Y tercera pregunta, ¿qué objetivo persigo con mi ayuno? ¿Persigo la santificación personal o la consagración? ¿Requiero la intercesión por algo, por alguien? ¿Hay una carga especial por la cual estoy ofreciendo este ayuno al Señor para ser sensible a su voz y distinguir mejor su voluntad para mi vida? ¿O necesito la intervención divina en mi vida? La guía, la bendición o la plenitud espiritual para mí o para otros o para una liberación de algún cautivo. Bueno, ese tipo de cosas debemos de ponerlas bien presentes al momento de presentar, de orar con el Señor, de decirle: Señor, comienzo mi ayuno, dame fuerzas, quiero escuchar tu voz, quiero ser sensible y quiero que me ayudes en este aspecto muy particular. El tiempo de ayuno, recordemos, hermanos y amigos, que es un tiempo para usted. Es un tiempo en el cual debemos estar apercibidos al desaliento, porque probablemente el enemigo de nuestras almas tratará de desalentarnos, tratará de ponernos alguna trampa para poder no culminar con nuestro ayuno y entonces no desarrollar nuestro dominio propio en ese momento del ayuno. El ayuno, amigos, no es una elección para el creyente, no es algo opcional. Debe de convertirse en una práctica normal. Ahora, cuando hablamos de ayuno y de abstenernos de alimentos, no estamos hablando de malpasarnos, de decir no pude desayunar y estoy ayunando. Tiene que ser un tiempo intencional en donde nos abstengamos de alimentos, lo planeemos, dispongamos nuestro tiempo para orar. Leamos la Escritura, oremos al Señor, escuchemos alabanzas, estemos en un momento para meditar en la palabra del Señor, un tiempo también de estar en silencio, de escuchar la voz de Dios, de conectarnos con Dios. Pero tal vez las únicas personas que deban abstenerse del ayuno son aquellas que están tal vez bajo una indicación médica o tomando algún tipo de medicamento, el cual necesiten su alimento en su organismo para que esa medicina pueda hacer el efecto y no haya algún tipo de descompensación en su organismo. Pero fuera de ello, que Dios perfectamente entiende algunos casos especiales en donde no debemos tampoco arriesgar nuestra salud si existe algún parte médico que nos prohíba un tiempo de ayuno. Pero si no es nuestro caso, podemos y debemos más bien ayunar. Disponer nuestro tiempo, nuestra mañana, nuestro día, algunos días para ayunar. Si tú nunca has ayunado, yo te invito a que experimentes la maravillosa bendición de apartar un tiempo para buscar a Dios. Y existen diferentes modalidades en los tiempos de ayuno. Por ejemplo, hay ayunos de un día, de 24 horas. Pues, hay quienes ayunan 7 días, 14 días, 21 días. Y hay quienes practican hasta los ayunos de 40 días. Sea cual sea el que tú elijas o el que tú ofrecerás al Señor, experimentemos la bendición de ayunar y comprobemos cómo podemos ser más sensibles a la voz de Dios. Si en el fondo del ayuno está la autodisciplina y la negación de aspectos necesarios en nuestra vida, y hay quienes entonces han propuesto otros tipos de ayuno. Por ejemplo, tenemos el ayuno de Daniel, el cual consiste en comer solamente legumbres o frutos o verduras y sacar de la alimentación esos días del ayuno de Daniel todo tipo de carnes que sirva como ofrecer al Señor, como lo mismo que hizo Daniel y sus amigos cuando estaban en el palacio del rey Nabucodonosor. Pero también hay quienes han propuesto otras cosas. Por ejemplo, hay quienes han practicado también una variante del ayuno, por ejemplo, desconectarse de dispositivos móviles, dispositivos electrónicos, celulares, Smart TV, apartarse por unos días de ese tipo de cosas que nos distraen y no nos dejan escuchar correctamente la voz de Dios. Y ese tiempo donde entregan al Señor una semana
¿verdad? Solamente disponen unos minutos al día para atender cuestiones de trabajo, pero de ahí en fuera continúan absteniéndose, porque en ocasiones el uso del celular y otros aparatos electrónicos cultiva mucho el ocio. En lugar de invertirlo en eso, invierten el tiempo en buscar al Señor, en orar al Señor y leer la Escritura. En fin, el ayuno sin duda nos ayuda a sensibilizar nuestro espíritu para con Dios. ¿Y qué te parece si este día, si tú tienes la posibilidad de ayunar, programes un ayuno pronto? Te invito a que planees un ayuno, que experimentes la maravillosa bendición de ayunar, de abstenernos de alimentos. Y entonces veremos cómo Dios fortalece nuestra vida. Y entonces podemos estar fortalecidos para poder enfrentar cualquier circunstancia que está delante de nosotros. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude, para que inquiete nuestros corazones y dispongamos nuestras vidas para ayunar y decirle al Señor, Señor, yo necesito practicar esta disciplina y necesito que me ayudes. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos has dado de estudiar este tema del ayuno. Hay tanto más que pudiéramos decir respecto a esto, pero sin duda, Jesús, tú nos dejas tu palabra y nos dices lo importante que es tener la motivación correcta al ayunar. Y queremos, Señor, que sea una actitud secreta, una actitud personal, no una actitud para alardear ni para ser hipócrita, Señor. Ayúdanos a poder entender que estas tres disciplinas que hemos visto estos 2 jueves, el dar, el orar y el ayunar, Señor, tiene que ser en secreto, algo personal e íntimo contigo, Señor, y que tú sin duda recompensarás a cada uno de nosotros en su debido tiempo y en la forma en que tú lo has previsto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, danos hambre de ti, Señor, y dispón nuestro corazón para ofrecer ayuno a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amigos y hermanos, gracias por haber llegado hasta este momento en este estudio bíblico. Deseamos que el Señor haya bendecido tu vida y que lo siga haciendo. Si te perdiste alguno de nuestros estudios, te recordamos que hay una lista de reproducción llamada Estudio Bíblico, en donde puedes entrar en Facebook o sea en YouTube también para ver los estudios bíblicos anteriores y puedas tener la secuencia que hemos venido manejando. Que el Señor te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Si estás en Cabo San Lucas y tienes la oportunidad de asistir con nosotros, te esperamos este domingo para adorar al Señor juntos. Y si no estás aquí, puedes ver nuestros servicios en líneas y también poder adorar al Señor juntos a través de la tecnología. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente fin de semana.